Imagínate estar solo en casa y empezar a escuchar ruidos que al principio parecen normales hasta que dejan de serlo. La película Noise parte de una idea muy sencilla: ¿y si el sonido fuese la puerta a algo que no debería estar ahí? El cine de terror coreano lleva años demostrando que sabe crear atmósferas inquietantes como pocos, y Noise intenta jugar precisamente con eso, con lo que escuchas pero no siempre ves. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lu y en el vídeo de hoy te voy a contar sin spoilers de qué trata esta película, qué funciona, qué no y si merece realmente la pena verla. ¡Empezamos! Chu Young es una mujer con discapacidad auditiva cuya vida da un giro radical cuando su hermana pequeña desaparece sin dejar rastro de su apartamento. Al intentar recabar información sobre los vecinos, Chu Young se encuentra con una comunidad dominada por un silencio forzado y un miedo paralizante. Todos temen que cualquier ruido pueda desencadenar una tragedia. A medida que Chu Young se adentra en el misterio, empieza a percibir presencias inexplicables y sonidos que parecen tener vida propia. Lo que comienza como una búsqueda desesperada se transforma en una experiencia terrorífica donde cada sonido puede ser una pista o una advertencia mortal. Una de las cosas más interesantes de este largometraje es que su premisa no sale de la nada, sino de un problema real en Corea del Sur. En muchas ciudades coreanas, la mayoría de la gente vive en bloques de apartamentos muy densos, donde el ruido entre pisos es un conflicto bastante serio. Hablamos de cosas aparentemente pequeñas: pasos, muebles moviéndose, niños pequeños corriendo, pero que cuando las escuchas constantemente desde pisos cercanos pueden llegar a ser desesperantes. De hecho, el problema es tan común que el propio gobierno coreano ha tenido que intervenir numerosas veces con regulaciones específicas sobre aislamiento acústico en edificios, e incluso existen líneas de mediación para conflictos entre vecinos por este tema. Aquí la película toma algo muy cotidiano, como es ese ruido que todos hemos escuchado del piso de arriba, y lo convierte en un punto de partida del terror. Noise es la primera película del director Kim Soo-jin, pero antes de ponerse detrás de la cámara, él trabajó durante años como boom operator, es decir, dentro del departamento de sonido. Y esto resulta especialmente interesante para una película como esta, porque aquí el sonido es prácticamente el protagonista, y alguien que ha pasado tanto tiempo trabajando precisamente con ese elemento sabe mejor que nadie cómo utilizarlo para generar tensión y construir el terror. En la película, nuestra protagonista tiene problemas de audición y usa audífonos. Como dato, esta información no estaba incluida en el guión original, pero el director ha contado en varias entrevistas cómo un día conoció a una taxista con pérdida auditiva que utilizaba una aplicación del móvil para transcribir en tiempo real lo que la gente le decía, de manera que podía seguir las conversaciones leyendo de la pantalla. Ese encuentro al director le hizo pensar en cómo percibe el mundo alguien que no escucha igual que los demás, y a partir de ahí surgió la idea de añadir esta perspectiva. Pero ¿qué tan buena es la película? Me considero bastante fan del cine de terror asiático, y en particular el cine de terror surcoreano suele tener ese toque de thriller psicológico que funciona muy bien incluso cuando la película no busca asustarte constantemente, y en ese sentido Noise lo hace muy bien. A nivel de guión, la historia funciona, mantiene el interés durante prácticamente todo el metraje y plantea un misterio que engancha desde el principio. ¿Qué está pasando realmente con esos ruidos? ¿Qué relación tienen con la desaparición de la hermana? Y sobre todo, ¿en quién puede confiar la protagonista? Es de esas películas en las que estás constantemente teorizando qué es lo que está pasando y sobre los personajes que van apareciendo. Y eso a mí me encanta, porque me gusta que me vuelvan un poquito loca con mis teorías y mis sospechas. Así que ahí muy bien. Pero también es verdad que algunos momentos del desarrollo pueden resultar un poco predecibles, porque hay ciertos giros o revelaciones que puedes ver venir con bastante antelación, vamos a ser honestos. Pero aún así, en mi opinión, esto no arruina la experiencia ni mucho menos, porque el interés no está solo en el qué pasa, sino en cómo la película construye esa atmósfera incómoda alrededor del sonido. Y precisamente ahí está su punto más interesante, su concepto de terror sonoro. Como ya he dicho antes, el sonido es prácticamente el protagonista de la historia, y no es tanto un terror de sustos constantes, sino más bien de incomodidad, de ir generando tensión. Vamos, que en muchos momentos no llegan a dar miedo como tal, pero sí tienen ese puntito creepy que llega a dar mal rollo. Y en gran parte eso es gracias al sonido. Básicamente es el elemento que eleva la experiencia de la película, mientras que lo visual es bastante más convencional. En cuanto a las interpretaciones, me han parecido correctas. Funcionan bien dentro de la película y cumplen su papel sin problema, aunque personalmente también significa que no ha habido ninguna interpretación que me haya parecido
destacable. Pero no pasa nada. Personalmente, yo tampoco conocía a ninguno de los actores que salen en la película, como la protagonista, interpretada por Lee Sung-bin. Así que no sé hasta qué punto estos actores son conocidos en el panorama del cine coreano, que al menos ella creo que sí, porque salen bastantes doramas. Pero en general, el trabajo del reparto es sólido, bien apañado. Estamos contentos. El final de esta película, tranquilos, no voy a hacer spoilers, pero es uno de esos puntos que puede que también genere opiniones divididas. En mi caso, siendo sincera, creo que es el mejor tipo de final que podría tener una historia como esta. No es un giro que te deje completamente en shock, pero sí encaja muy bien con el tono de la película y con lo que se ha ido construyendo durante todo el metraje. Y aunque el final es el más coherente, la película mantiene bien la tensión durante toda su duración, pero quizá no llega a rematar con un clímax especialmente potente. Aún así, creo que Noise es una propuesta muy interesante dentro del género. Parte de una idea original, que es convertir algo tan cotidiano como el ruido de los vecinos en el centro del horror, y lo utiliza para construir un thriller oscuro con elementos paranormales que funciona mejor como película de suspense que como película de terror. En resumen, no es una película especialmente terrorífica, no tiene demasiados sustos y probablemente no te vaya a quitar el sueño, pero sí es una historia entretenida con una premisa original y una atmósfera bastante inquietante. Así que si te gustan los thrillers con misterio, las historias coreanas de tensión psicológica y el terror más atmosférico, es una película muy recomendable para pasar un buen rato. Mi puntuación para Noise es un 3/5. Y eso es todo por el vídeo de hoy. La verdad que es una película que me ha sorprendido bastante. Pero cuéntame tú, ¿conocías esta película? ¿Te llama la atención? ¿Eres fan del terror asiático como yo? Te leo comentarios. Y si te gusta el cine de terror y este tipo de vídeos, suscríbete al canal, que aquí solo hablamos de eso. Como siempre, gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!